¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, como siempre, pues ayudando, solucionando los problemas. Y son muchos los que tras el último tutorial de liberar la PlayStation 4, que además que va perfecto, pues están teniendo un pequeño problemilla con el ventilador de su consola. Pero realmente no es ningún problema y tiene una solución súper mega rápida. Además no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿qué es lo que pasa por aquí? Yo enseñé en el último vídeo de cómo liberar la consola. Os dije lo que tenían que instalar. Lógicamente entre esas cosas estaba el Webman, ¿vale? Me han preguntado, ¿es obligatorio tener el Webman, que es esta aplicación de aquí? Vamos a ver, no está, perdón, iba a decir esta aplicación de aquí. Está ahora cuando lo veamos. Fijaros, ¿vale? Voy a habilitar el gen. Que si es obligatoria, bueno, vamos a ver, obligatoria no es, aconsejable sí. ¿Por qué? Porque tú la vas a tener ahí instalada, no te pasa nada, y cuando quieras jugar algunos juegos, algunos necesitan que tengas el Webman instalado y otros no. Para evitar que tú tengas problemas con los juegos a la hora de jugarlos, pues se aconseja que se instale y está instalado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problemas están teniendo? Pues fijaros, una vez que ustedes habilitan el exploit, como yo acabo de hacer, son muchos, de verdad, muchos, no sé, muchos. El ventilador nano, el ventilador, la Play me suena mucho, se me va a romper. No, chavales, no pasa nada, sino el problema, que no es un problema, que más que un problema es una seguridad que trae el propio Webman, es que por defecto viene con los ventiladores activados en manual, ¿vale? O a veces se queda activado en manual. Entonces, para los que tengan el problema del ventilador, simplemente tienen que venir aquí a juego Webman, que está ahí, que eso no pasa nada. Ya os digo, yo os aconsejo que la tengan puesta. Pues simplemente entra en configuración de Webman y aquí en PS3 Webman directamente entran. Lógicamente tienen que tener la consola conectada a internet, ¿vale? Pues nada, fijaros, os lo muestro súper mega rápido. Daros cuenta que aquí arriba está puesto en manual. ¿Qué es lo que quiere decir? Que está al 42% de velocidad del ventilador, ¿vale? Y para el emulador de PS2 al 40%. ¿Qué es lo que pasa? Que el ventilador está andando, tú puedes bajarlo de forma manual, puedes poner el número que quieras, no pongas 99 ni 100, que después la consola se queda bloqueada, ¿vale? Pero yo te aconsejo, si tienes la consola en buen estado, no le tienes, o sea, no está ahí metido en un mueble que genere mucha calor, yo te aconsejo que lo pongas en automático, tal como nos dice por aquí, ¿vale? Que va a empezar a funcionar a partir de 68 grados y ahora que estamos ya en invierno, pues nada, ¿vale? Pues aquí debajo mía pone guardar, ¿vale? Aquí justito debajo mía pone guardar. Le damos a guardar, ¿vale? Le damos ahí y ahora pues como vemos nos dice que pulsemos aquí para iniciar sistema PlayStation 3. Ya de por sí, sin ni siquiera reiniciar el ventilador, ha bajado la potencia. Ya os digo, no pasa nada porque está el ventilador andando, ni se va a romper, ni... O sea, hay gente que dice, no, es que eso va andando todos los días, no le pasa nada, es un pequeño motor que va a 3, 4, 5 voltios y eso puede durar años funcionando, o sea, eso no le pasa nada, se puede romper como se puede romper cualquier otra cosa de tu casa, pero no por el hecho de que esté andando se va a romper. Es más, la consola viene preparada para que funcione cuando tenga que funcionar a la potencia que tenga que funcionar, no pasa nada. Pues nosotros una vez que iniciamos la consola, pues si nos vamos otra vez aquí a iniciar el exploit, pues ya la consola pues no se va a elevar el ventilador de forma automática ni nada, pues porque le hemos puesto, o sea, no se va a elevar porque estaba en manual a un cierto porcentaje, pues ahora pues la consola ya va a estar con una opción automática que cuando la consola detecte que haya calor, pues va a funcionar a más potencia, chavales, normal, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Para los que quieren quitar Webman porque quieren, es que yo quiero quitarlo, bueno, yo tengo un tutorial, simplemente pongan, porque el Webman no se quita así como así, ¿vale? Hay que hacer unos pasos, pues simplemente vayan a YouTube y pongan desinstalar Webman mod Nanospeed Gamer y les saldrá tutorial. Pero ya os digo que no pasa nada porque lo tenga, ¿vale? No eliminen Webman, de verdad, yo les aconsejo que no lo eliminen, que esté ahí, que no te cuesta nada, no te ocupa tamaño y cuando vayas a jugar un juego, ¿vale? Si no tienes el Webman seguramente empieza a tener problemas, que si el ISO, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y te vuelves loco buscando solución. Y la solución es tener Webman instalado porque eso hace que todos los juegos funcionen medianamente bien, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que les haya servido. Like, suscribirse a campanita, que no pasa nada. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.